¿Cuántos me acompañan? Dios, gloria a Dios. Estamos en la presencia del Señor. Amén. Es una bendición. Si quieren, pueden tomar asiento un momento. Doy gracias al Señor Jesucristo por su inmensa misericordia, hermanos, porque si estamos aquí es porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Siendo nosotros indignos. Él ha hecho por nosotros lo que nadie hizo. Amén. Y estamos aquí para honrar su nombre. Doy gracias primeramente a mi Señor. Estoy muy agradecida con él, hermano, es un honor servirle a nuestro Dios con temblor, con reverencia, pero para nuestro Dios es lo más lindo que nos puede pasar, servirle a nuestro Cristo. Al comité de Damas Dorcas, que Dios les bendiga, muchas gracias por tenerme en cuenta. Y sí, como decía la hermana, estoy por aquí con la bendición de Dios hasta el próximo sábado. Viajo en las horas de la mañana. Para los que no saben, yo vivo en el municipio de Ismina, es un municipio que pertenece al departamento del Chocó. Nosotros, antes de mudarnos a ese municipio, asistíamos a esta congregación. De pronto hay muchos hermanos que llegaron después acá. Yo empecé a asistir a Belén Central en el año 1996, creo que fue. Y por la gracia del Señor, aquí nos tiene nuestro Cristo maravilloso para servirle a Él, para hacer su voluntad. Y bueno, vamos a tomar la palabra del Señor. Vinimos con toda la disposición para que el Señor sea el que nos hable. Les invito, vamos a estar en pie, vamos a ubicarnos. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Saludo a nuestra hermana Yané, que yo sé que ya está por allí mirándonos. Cuando me llamó para darme esta buena noticia, yo sentí un frío tremendo desde los pies. Y Señor Jesús. Pero bueno, es el Señor el que llama y Él hace como Él quiere. Amén. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, vamos a ubicarnos en el capítulo 2. Vamos a leer allí 2 versículos de la palabra del Señor. Bueno, por allí. Versículos 5 y 6. Amén. Yo voy a leer el 5 y ustedes van a leer el 6. Amén. Dice, en el nombre del Señor Jesús, dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén, gloria a Dios. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, gloria a Dios. Yo quiero que hagamos otra oración, hermano. Esa oración la vamos a hacer por cada uno de nosotros. Ustedes ya oraron por mí, para que el Señor nos hable. Este es el primer servicio correspondiente al comité de Damas Dorcas, que es culto para nuestro Dios, no importa el comité que sea, pero este es el culto que hacemos para nuestro Dios. Este es el primer servicio dirigido por las Damas Dorcas. Pidámosle al Señor que en este año Él sea hablando a nuestras vidas y que en esta noche especial Él sea hablando a nuestras vidas. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, tú eres el Rey del universo entero. Tú haces, ordenas, Señor Jesús, en nuestras vidas, oh Dios. Tú nos compraste con sangre preciosa, Señor. Somos tuyos, te pertenecemos, Señor Jesús. Cada día quieres purificarnos, quieres limpiarnos, Señor Jesús. Háblame, oh Dios, habla mi vida, Señor. Usa mis labios, Padre, para que usted sea, oh Dios, hablando a cada corazón. En tu nombre, Señor Jesús, la honra y la gloria para ti, Jesús. La honra y la gloria para ti, Jesús. Oh, santo el nombre de Jesús. Pueden estar cómodos. Bueno, en esta noche vamos a hablar, ¿cuál es tu meta? Estamos iniciando un año, ya decía nuestra hermana,
¿Cuál es tu meta en este año? ¿Cuál es tu meta? Cuando inicia un año, muchas personas dicen, yo quiero lograr esto. Y también, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a obtener esos triunfos? Cuando iniciamos un año, hermanos, decimos, bueno, en lo personal, yo este año quisiera de pronto estudiar, emprender de pronto un nuevo negocio, quizás cuidar más de mi salud. Alguien dice, este año sí hago ejercicio. Este año sí hago dieta, dice alguien. Este año sí termino ese estudio que dejé empezado. Diferentes propósitos. Alguien puede decir en lo laboral, voy a capacitarme para tener un mejor puesto. Pero estas metas, unas son a largo plazo, otras son a corto plazo. Pero en la parte espiritual, yo creo que esto no debe ser una meta de inicio de año, sino una meta diaria en la presencia de Dios. Entrar en su santa presencia y que nuestra vida sea un altar para nuestro Dios, que de nuestra vida salga un olor fragante para nuestro Dios, que podamos ser esos hijos que Dios quiere que seamos, porque cuando nosotros tenemos hijos, nos gustaría que nuestro hijo sea obediente, que nuestro hijo alcance muchos triunfos. Qué bueno que nosotros podamos ser ese hijo que Dios quiere. Hay un versículo que yo leí y hace mucho tiempo me impactó tremendamente cuando lo leí. Y estos días que empezamos la lectura del libro de Génesis, volví a pasar por allí cuando el Señor pensó en destruir a una generación llena de maldad. Dice, le pesó a Dios en su corazón haber creado el hombre. Hermano, es triste que el Señor, o sea, nosotros como humanos, estemos en otro tiempo alejados del Señor y que el Señor le haya pesado haber creado al hombre, pero Él tuvo misericordia, solo por su misericordia, hermano. Entonces, esas metas que nosotros debemos de tener, hermano, esa meta constante, esa meta de todos los días, debe ser que nuestra vida sea agradable a la presencia de Dios. Quizás usted dice, bueno, hoy este año quedé en tal directiva, el objetivo es este, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero aparte de lo general, lo personal, ¿cuál es ese objetivo? ¿Cuál es esa meta? La meta suprema, hermanos, debe ser que nuestra vida sea un altar para nuestro Dios todos los días que el Señor nos permita. Qué bueno, hermanos, que nosotros, cuando salgamos de aquí para nuestras casas, podamos decir, yo quiero que mi vida sea un altar encendido para Dios todos los días. ¿Por qué inicié con estos dos textos, hermanos? Porque para nosotros llegar a tener una vida que todos los días sea un altar para el Señor, debemos de trazarnos unas metas en lo espiritual. Dice este versículo, el 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Qué bueno, hermano, que nosotros cada día podamos luchar, pero no de cualquier manera, sino legítimamente. ¿Qué hace el atleta? Se esfuerza, se abstiene de muchas cosas, porque no es fácil, se abstiene, se sujeta a un entrenador. Es que él no hace lo que quiera, él hace lo que el entrenador le dice que haga. Y a veces no es fácil, cuesta sudor,
cuando ese atleta es constante, que sin ganas de trabajar ese día o con ganas, él lo hace porque él sabe que tiene un objetivo, tiene una meta clara. Yo voy por esa, digamos, esa medalla olímpica, y no se trabaja un día ni dos, quizás años de preparación para un día de competencia, un día o varios días, pero para un premio terrenal que perece. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Debemos de colocar esa vida todos los días en la presencia del Señor, que si tenemos un día de convertidos, un día de asistir a la iglesia, 10 años, 20 años, nosotros todos los días no nos cansemos de poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, poner la mirada en el blanco fijo allá, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que cada día no importan las dificultades, no importan las luchas, porque tenemos al que nos da la victoria, gloria a Dios. Por muy dura que sea la situación, hermanos, hay veces que uno piensa que de pronto ya no lo va a lograr, pero es que en nuestra debilidad, ahí es donde Él deja ver su poder, porque Él ahí nos muestra que no somos nosotros, cuando ya nuestras fuerzas se acaban. Yo creo que es que muchas veces nos demoramos mucho para poner nuestras fuerzas en las manos de Él, porque si no diríamos, no, es que yo pude, es que yo soy, vea cómo soy de valiente, mira cómo lo hice. Pero cuando nosotros ya no tenemos ni un poquito de fuerzas, allí está nuestro Dios. Gloria a Dios. Y el otro versículo nos habla del labrador. El labrador, hermano, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un cultivo, o quizás desde antes de cultivar un terreno, antes de sembrar un cultivo. Está el monte allí y entonces el labrador viene y tiene un propósito. Él dice, bueno, este lote lo vamos a sembrar, digamos, lo vamos a sembrar en maíz. Les dice, bueno, tenemos que quitar el monte, tenemos que conseguir una buena semilla y tenemos que abonarlo, tenemos que cuidarlo. Luego vienen los animales que quieren comerse en el producto. Bueno, tantas cosas que hay que hacer para obtener un producto. Hermano, ¿cuánto más no debemos nosotros de trabajar en esa meta, que es nuestra vida espiritual? No cansarnos, hermano, mire, nosotros vivimos en una zona donde no hay, sobre todo en el municipio donde nosotros estamos, no hay mucho cultivo, porque allá más que todo se dedican a la minería. La minería es una forma de trabajo que produce, digámoslo, de manera más rápida. No hay que esperar meses a que la matica produzca, a que todas esas cosas, no, es como más rápido. Entonces hay mucha gente que no le gusta sembrar, no le gusta porque esperar por allá unos cuantos meses, eso es como difícil. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, el labrador, para participar de los frutos debe primero ¿qué? Trabajar, y no es fácil. Eso no es para nada fácil. Hay un pasaje de la palabra del Señor que quiero que miremos. Génesis capítulo 35. A ver, ¿cómo es que nosotros vamos entonces a hacer para que esa vida nuestra sea ese altar para nuestro Dios? Capítulo 35, dice la palabra del Señor. El título dice, Dios bendice a Jacob en Betel. Voy a esperar que encuentren los hermanos. Allí ya está proyectado.
Jacob fue un hombre que tuvo una vida bastante, digamos, una vida muy intensa. Desde el vientre de su madre ya estaban allí luchando. Que a diferencia de su hermano, no era él el primogénito, ¿verdad? Esaú nació con la primogenitura, pero vamos a ver quién tuvo la bendición. Dice el capítulo 35 y el versículo 1. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Amén. Bueno, vamos a ir por partes. Dice, ¿quién fue el que le dijo? ¿Quién le dijo a Jacob? Dios, ¿verdad? Fue Dios el que le habló. Y él le dijo, primeramente, levántate. ¿Cómo será que estaba Jacob? Acostado, sentado, en una posición de reposo, de descanso, tranquilo. Está en su cama, está tranquilo. Usted no está en una, muy bien hermano, en una posición de confort. Fue lo primero que el Señor le dijo, levántate. ¿Qué quiere decir? Deja el lugar de tranquilidad, actúa. Porque cuando usted le dicen levántese, usted tiene que poner un esfuerzo. Amén. Luego dice, y sube. Eso sí está más difícil ya. Ya no es solo levantarse. A ver, los hermanos que fueron al cerro, los que han ido, los que hemos ido, ay Dios mío, eso es bien difícil. Sube. Hermanos, subir es difícil. Subir es difícil, implica un esfuerzo mayor al levantarse. Y fue Dios el que le dijo, sube. ¿Sube a dónde? Sube a Betel. Y encima de que sube le dijo, y quédate allí. Entonces va a levantarse, ya lo sacó de su confort, sube, aumentó su grado de dificultad. Y ahora va otra. Y quédate allí. Paciencia. Mucha paciencia. No solamente había que levantarse, había que subir, sino que había que quedarse. Gloria al Señor. Levantémonos del sueño. Subamos ¿a dónde? A la presencia de nuestro Dios. Y quedémonos en el altar de Dios. Gloria a su nombre. Quedémonos. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a los suyos? Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos. Entonces nos indica esperar. Esperar en la voluntad de Dios. Y luego le dice, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Hacer, ya esto implica sacrificarse, esforzarse, hacer. ¿Cómo se preparó entonces Jacob para cumplir lo que Dios le había mandado? Él no fue desobediente a esa palabra que el Señor le dio, sino que él no le dijo, no Señor, es que yo aquí como estoy de tranquilo, yo como estoy de cómodo. Subir, no Señor, eso, subir por allá. Hermanos, la presencia del Señor se podía manifestar allí, donde Él estaba. Pero es que Él vio la obediencia. Sube. Subir, hermanos, en la palabra del Señor siempre nos ha indicado ir a la presencia de Dios. Ir a ese lugar donde podemos ser llenos de una porción especial de parte de nuestro Dios. Entonces él empezó a hacer una serie de cosas y
Leamos el verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces, ahora, ¿qué hizo él? Se puso en acción. Lo primero que había que hacer era quitar los dioses ajenos. En este capítulo, hermanos, nosotros miramos Jacob. No era un hombre que desconocía la presencia de Dios. Mas, sin embargo, lo primero que él hizo fue quitar los dioses ajenos. ¿Será que nosotros en este tiempo podemos tener por allí dioses ajenos? ¿Qué podría ser un dios ajeno en nuestra vida? Algo que ocupe el primer lugar, el cual debe ser ocupado por la presencia de Dios. Cuando hay algo más importante para nosotros que ocupe ese lugar, ese primer lugar, algo, no importa que sea material, quizás hasta un familiar nuestro puede ser una idolatría para nosotros. Cuando usted pone primero a alguien que a Dios, es un ídolo, porque el primer lugar lo debe tener nuestro Dios. Él es el primero y Él es el último en nuestras vidas. Él es nuestro todo. Entonces, lo primero que hizo Jacob, dice la palabra del Señor, que fue quitar esos ídolos que habían por allí en su familia y en los que con él estaban. Luego les dijo: limpiaos y mudad vuestros vestidos. Lo que él entendió era que para estar en la presencia del Señor no podía ser de cualquier manera. Había primero que limpiarse, había que quitar esas vestiduras que estaban de pronto sucias, raídas. Y a nosotros el Señor nos ha vestido con vestiduras blancas, nos lavó y nos limpió con su sangre preciosa. Pero nosotros estamos en un cuerpo de carne, en un cuerpo que todavía nos lleva a ensuciar nuestra vestidura muchas veces. O quizás sintamos que esa vestidura está desgastada, estamos como cansados, nuestros pies. Quizás esos vestidos de ellos estaban ya sucios y él vio que no eran aptos para subir y hacer un altar en la presencia del Señor. Lo que nosotros, hermanos, debemos hacer para edificar ese altar a nuestro Dios es dejar que Él nos limpie, que Él nos purifique, que Él cada día pula nuestras vestiduras, que Él cada día, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de su poder, Él vaya perfeccionando esa obra que Él hizo un día en la cruz del Calvario, y que todos los días, por muchos años o pocos, que nosotros tengamos de haberle entregado nuestra vida al Señor, todavía Él continúa haciendo su obra perfecta en nosotros hasta el día de su venida. Hasta ese día Él estará moldeándonos. Hasta ese día Él será nuestro alfarero. Él será el único que puede limpiarnos, porque nosotros no somos capaces de despojarnos de lo que del peso y del pecado que nos asedia. Solo nuestro Dios. Él es el único que nos da fuerzas. Él nos muestra qué es lo que debemos dejar. Muchas veces nosotros estamos orándole al Señor, estamos meditando en su palabra
Y él le dice, esto a mí no me gusta. Esto está mal. Nosotros quizás no lo vemos, o quizás el hermano no lo ve, pero él por su Espíritu Santo nos lo hace notar. Él por su Espíritu Santo nos dice, esto no me agrada. Él le habló a alguien que con el cual él ya había tenido un encuentro. Jacob no era un extraño. Él ya había tenido un encuentro con Dios, pero el Señor le recordó allí y le dijo, haz un altar. ¿Dónde le dijo? ¿A quién? Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Meditando en esta frase de este versículo, ¿será que Jacob, se estaba olvidando que era lo que Dios había hecho por él? Que el Señor le tuvo que decir, vuelva y suba a ese monte a donde usted fue lleno de miedo por su vida, aterrado porque su hermano había prometido matarlo. Después de que su padre lo bendice, Esaú se enfurece. Cuando Isaac bendice a Jacob y no a Esaú, Esaú se enfurece y dice, espere que llegue el día de la muerte de mi padre. Está por aquí en el 28, creo que es. En el capítulo 28, 27, en el 27:41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y lo mataré. Y yo mataré, dijo, a mi hermano Jacob. O sea, espere que mi papá se muera. Yo sé que él algún día se va a morir. Y ahí yo lo voy a matar a usted. Pensó en su corazón, pero yo creo que él no solo lo pensó como un pensamiento fugaz, sino que él estaba determinado a cumplirlo. Tanto que Jacob estaba, digámoslo, muerto de miedo, corrió a la presencia de Dios. El único que puede sacarme de esta situación es usted. Contrario a Esaú. Esaú no dijo, yo voy a la presencia de Dios, él quizás tenga una bendición para mí, yo me humillo. No, él dijo, yo voy a vengarme con mis propias manos. Pero Jacob dijo, Señor, aquí no hay de otra, solo la presencia de Dios. Y cuando Dios actúa, hermano, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Porque todo lo que él pensaba de mal contra su hermano, Dios lo cambió. Entonces quizás Jacob se estaba olvidando un poco de ese Dios, porque Dios le dice, haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano, a ese mismo que te libró, a ese mismo que tuvo misericordia. Gloria al Señor, hermanos, que nuestra vida sea ese altar para el Señor todos los días de nuestra vida. Yo quiero que miremos allí Proverbios. Vamos a ver si encontramos aquí Proverbios, capítulo 16. Quiero que miremos allí. Versículo 7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Después de que él se levantó, de que él subió, de que él edificó el altar, de que se hubieron limpiado, hubieron cambiado sus vestidos. Después de eso, allí fue que Dios
le habla y le da su bendición. No antes, habían unos requisitos para ese altar. Había que levantarse, hermanos. Había que levantarse. Había que subir a la presencia de Dios. Había que dejar todo aquello que estorba. Qué bueno, hermano, que nosotros en este año, en esta noche, en lo que resta de día y todos nuestros días, podamos decirle al Señor que queremos que nuestra vida sea agradable a nuestro Dios, sea ese altar encendido para Él, que nuestra vida sea olor fragante para nuestro Dios, que seamos agradables a la presencia del Señor, que podamos ser como quien anhela en medio de un desierto el agua. Anhelemos nosotros la presencia del Señor, que todos los días de nuestra vida anhelemos ser mejores cristianos, mejores servidores, mejores hijos de Dios, que el Señor se agrade de nuestro servicio, que el Señor se agrade de nuestra vida, de nuestro testimonio. No el hombre, hermanos, porque muchas veces quizás al hombre lo podamos engañar. Quizás alguien diga, uy, el hermano, uy, la hermana. Pero qué bueno que nuestro Dios diga, uy, mi hija, mi hijo está en mi presencia. Busca agradar todos los días a quien lo lavó con su sangre preciosa, a quien dio su vida en la cruz del Calvario. Tuvo misericordia de nosotros. Entonces, hermanos, qué bueno que podamos levantarnos, repito, subir. Y usted dirá, quizás yo ya me levanté, yo ya subí. Entonces quedémonos allí. No nos apartemos de la presencia del Señor ni un instante, porque solo en su presencia hay plenitud de gozo. Hermano, lo que el mundo ofrece es llamativo, pero pasajero, y no aprovecha para la vida eterna. El mundo le muestra ilusión al hombre, pero cuando uno se pone a hablar con una persona que no conoce al Señor, dice, en medio de lo que ellos llaman la fiesta, está el vacío en su corazón. Nosotros en medio de la tristeza tenemos el gozo de la salvación que Cristo nos ha dado. No vamos a decir que es que no tenemos tristezas, que no tenemos angustias, que no tenemos problemas, los tenemos. Pero es que con nosotros está el Todopoderoso. Con nosotros está el que nosotros podemos doblar nuestras rodillas, hablar con Él y escuchar su dulce voz. Sentir su mano cuando nos abraza, cuando nos consuela. Hermano, Dios es nuestro ayudador. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro sustentador. Él quiere que nosotros dispongamos nuestra vida en ese altar para Él y vamos a ver su gloria en cada uno de nosotros. Sentir la presencia del Señor en nuestras vidas, no una vez, no cuando vengamos acá a la iglesia, sino una vida íntima con nuestro Dios, una vida llena de la presencia de Dios, una vida donde nosotros estamos quizás allá en el trabajo que no encontramos la salida, o quizás allá en esa universidad o con esa familia no vemos esa salida. Señor, estamos nosotros, Señor, mira a mi hijo, Señor, mira esta situación. Cuando nosotros nos damos cuenta, en el momento en que menos lo pensamos, el Señor ha hecho maravillas. El Señor ha hecho milagros. El Señor nos ha dado fortaleza
para seguir adelante. Él obra, hermanos, en medio de la debilidad. Cuando nosotros sentimos que ya no podemos, porque son sus fuerzas, no las nuestras, hermanos. Entonces yo le invito en esta hora, hermanos, pongámonos en pie y digámosle al Señor, aquí está mi vida, Señor. Quiero que sea un altar para ti. Quiero que sea agradable a tu presencia. Quiero vivir en santidad. Quiero vivir solo para ti. Quiero vivir una vida agradable al Señor y ser los hijos y las hijas que Él quiere. Ser el siervo que Él quiere. Y así, si somos el siervo que Él quiere, vamos a ser la esposa que ese esposo quiere, el hijo que esos padres quieren, pero solo porque es la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Señor Jesús, oh, tú eres el único hacedor de maravillas, Rey. Eres el que transforma nuestra vida, Señor. Permite que nuestra vida sea un olor fragante, un altar encendido para ti, Señor. Acude, Señor, junto a mí.